Buenas noches, doctor. El tema que vamos a presentar es la artrosis secundaria de cadera y el pinzamiento acetabulo-femoral. Los integrantes son David Isaac Cayizaya, Cintia Nayeli Ticona, Richard Chávez, Alison Cruz, Erika Luque y Ariadne Chuquetanga. Bueno, empezando con lo que es la artrosis secundaria, vamos a definir primero qué es una artrosis de cadera. Esto también es conocida como lo que es la coxartrosis, que esta va a ser una enfermedad degenerativa de lo que es la articulación coxofemoral, que se va a caracterizar principalmente por lo que es la pérdida progresiva del cartílago articular asociada a una esclerosis ósea subcondral y la formación de osteofitos. Esta se va a clasificar en dos, en la primaria y secundaria. En la primaria es una causa idiopática, no se conoce la causa. En la secundaria ya es una causa identificable. En la artrosis de cadera tiene una prevalencia del 3 al 6% en la población caucásica y se considera una artrosis secundaria cuando esta está asociada a una condición subyacente. Esta puede incluir trastornos que van a afectar y degenerar lo que es la articulación o bien anomalías anatómicas que van a estar presentes desde la infancia. Entre las causas identificables tenemos a lo que es la displasia de cadera, que este va a ser un desarrollo anormal de la articulación coxofemoral. Eh, También tenemos a lo que son las patologías de desarrollo como la enfermedad de Pertec, que esta va a ser una necrosis de la cabeza femoral que va a estar causada por interrupción del flujo sanguíneo a esta. También la epifisiólisis, que esta va a ser una fractura del cartílago de crecimiento que va a provocar un desplazamiento de lo que es la cabeza femoral sobre la metáfisis. También hay otras causas como la postraumática, causas autoinmunes como la artritis reumatoide o otras artropatías inflamatorias en la que el mismo sistema inmune empieza a atacar lo que es el tejido articular, principalmente lo que es la membrana sinovial. También dentro de estas están lo que es la osteonecrosis y la enfermedad de Paget, que en esta principalmente va a estar caracterizada por una remodelación ósea que va a ser anormal y que va a provocar cambios estructurales óseos y posteriormente van a alterar lo que es la mecánica de la articulación, causando un daño y una degeneración de esta. Bueno, dentro de la clínica que van a presentar estos pacientes, principalmente se van a dar en pacientes mucho más jóvenes que en una artrosis primaria y va a estar caracterizada por lo que es un dolor de tipo mecánico que se va a localizar en la ingle y que se puede irradiar a lo que es el muslo o la nalga. En etapas avanzadas ya este dolor puede incluso aparecer en lo que es en el reposo, generando en el paciente lo que es una cojera progresiva, una disminución de la movilidad y una limitación funcional. Bueno, dentro del examen físico de este paciente podemos observar lo que es la discrepancia longitudinal de los miembros inferiores, la alteración de la marcha, esto principalmente con el test de Trendelenburg, en la que esto se va a realizar, el examinador se coloca detrás del paciente y le pedimos al paciente que flexione y eleve una pierna. Y esta va a ser positiva cuando la pierna elevada eh, va, la cadera va a estar en desnivel. Eh, y también hay que evaluar lo que es la movilidad articular, observando lo que es la abducción, la flexión, la rotación de la cadera. Y la contracción en flexión con el test de Thomas, en la que el paciente en decúbito dorsal se le pide que lleve la rodilla hasta el pecho. em, y nosotros observamos la pierna contralateral en la que esta no debería estar flexionada. Si en caso está flexionada, este ya es un test alterador y nos quiere decir que hay un acortamiento de lo que son los músculos flexores de la cadera. También realizamos lo que es el test de Stinch-Field, en la que se le pide al paciente elevar lo que es la pierna, pero sin flexionar la rodilla, y esto lo hacemos contra resistencia, y si se produce un dolor, ya es un test positivo. Bueno, ahora vamos a irnos lo que viene siendo el diagnóstico de la artrosis secundaria. Esta, a un inicio, se va a hacer una sospecha en base a la clínica, ya que el paciente va a llegar a presentar lo que viene siendo dolor de cadera, rigidez articular,
prevé o limitación progresiva de lo que viene siendo la movilidad. A su vez, se dice que si el paciente va a tener un antecedente de patología predisponente previa, como ya sea la displasia, eh, trauma o necrosis, entre otros, en este caso ya se debe sospechar de lo que viene siendo una artrosis secundaria. Bueno, el diagnóstico más que todo se va a realizar mediante pruebas de imagen. Principalmente se menciona la de radiografía simple. Esta en proyecciones ya sea antero o posterior de pelvis o proyección lateral de pelvis, también conocida como lo que viene siendo Dun o Lowenstein, o también se va a utilizar la proyección axial de cadera. Ahora, en estas imágenes, ¿qué vamos a evaluar? Se dice que se va a evaluar lo que viene siendo el pinzamiento articular, la esclerosis subcondral, también vamos a evaluar la presencia de quistes o osteofitos. También se va a evaluar lo que viene siendo deformidad de la cabeza femoral, desplazamiento colateral de la cabeza femoral. Bueno, estos son los signos que se va a evaluar, como podemos observar en la imagen. También se menciona en otras bibliografías que va a haber una triada clásica y radiográfica en las cuales nos hace mención del pinzamiento articular, de la esclerosis subcondral, de lo que viene siendo los osteofitos, acetabulares o femorales. Bueno, bueno, también debemos saber que para el diagnóstico también se va a clasificar, va a haber una clasificación radiográfica en las cuales podemos hacer mención de lo que viene siendo del grado 1 al grado 4. En el grado 1 vamos a encontrar que los osteofitos van a estar dudosos, el espacio articular va a ser normal y en el grado 2 los osteofitos van a estar definidos y va a haber un leve estrechamiento de lo que viene siendo el espacio articular. Bueno, también en el grado 3 ya va a haber un estrechamiento moderado, esclerosis subcondral, deformidad leve y en el grado 4 va a haber un estrechamiento severo, osteofitos grandes ya, y la deformidad ya va a ser más marcada de la cabeza y el acetábulo. Ahora, se dice que también que se va a observar las alteraciones radiográficas, estas ya según sea la causa subyacente, es decir, la causa que lo esté causando. Bueno, aquí nos presenta una tabla en las cuales podemos ver las causas de la artrosis secundaria y las alteraciones radiográficas que vamos a observar. Un ejemplo podemos mencionar que la displasia es pues, una causa, ¿no? Que va a causar lo que viene siendo la artrosis secundaria, en la que igual vamos a observar lo que viene siendo el acetábulo un poco profundizado, con aumento de retroversión y subluxación o luxación. Ahora, ya sean en patologías de desarrollo como PERSTES y epifisiolosis, en las cuales vamos a observar que las cabezas van a ser grandes de lo que viene siendo el fémur y va a haber un desplazamiento medial o posterior a lo que viene siendo el femoral. También va a haber una disminución del tamaño de la cabeza femoral y una convexidad de la cabeza del cuello. Ahora, en las causas ya que sean causadas por postraumático, en ahí vamos a ver que va a haber una distorsión del contorno óseo y una esclerosis marcada. En artritis reumatoide, más que todo, vamos a encontrar lo que viene siendo la osteopenia, erosión, estrechamiento del espacio articular. Bueno, también en el libro nos menciona que va a haber una clasificación de Tonis, que esta va a ser más que todo para lo que viene siendo definir la gravedad de lo que viene siendo la artrosis, en la cual principalmente esta va a evaluar lo que viene siendo la degeneración articular de la cadera mediante los signos radiográficos. Esta nos va a servir, como ya les había dicho, para ver qué abordaje vamos a tomar nosotros. Bueno, esta va a ir del 0 al 3. En el 0 se va a decir que vamos a tener una articulación normal, es decir, que no va a haber signos de artrosis, no va a haber cambios degenerativos ni afectación en lo que viene siendo el espacio articular. En esta va a estar conservado, como podemos observar, y también va a haber lo que viene siendo en el grado 1 signos iniciales de lo que viene siendo ya la artrosis, en el que vamos a observar un ligero estrechamiento en el espacio articular. También vamos a observar lo que viene siendo osteofitos, pero estos ya muy pequeños, pero estos se va a encontrar en el margen acetabular o femoral. También se va a encontrar una esclerosis subcondral leve. Los contornos articulares ya van a ser, bueno, van a ser relativamente aún normales. Y en el grado 2 en este ya va a haber cambios degenerativos, como podemos hacer mención al estrechamiento
va a ser moderado ya, en este caso del espacio articular, y también va a haber esclerosis subcondral marcada, y los osteofitos van a ser evidentes y los quistes subcondrales también ya van a ser marcados. Y bueno, también va a haber una deformidad incipiente de la cabeza femoral. Bueno, ya en el grado 3 en esta ya va a ser una artrosis avanzada o severa, en el cual vamos a ver lo que viene siendo un estrechamiento de lo que viene siendo, un estrechamiento o casi desaparición de lo que viene siendo el espacio articular. Y bueno, también va a haber grandes osteofitos en algunos casos, o en algunos casos ya no suele ver osteofitos. También va a haber una esclerosis subcondral intensa, deformidad significativa de la cabeza y el acetábulo, y incongruencia articular. Bueno, eso ya nos va a servir para el abordaje. Se dice que del 0 a 1 va a ser un tratamiento conservador, del 2 al 3 ya un tratamiento quirúrgico. Bueno, eso lo vamos a ver en tratamiento. Bueno, también va a haber estudios complementarios que se suele solicitar en casos complejos, como podemos hacer mención de lo que viene siendo em, la resonancia magnética, que esta va a ser útil más que todo en fases tempranas, esto para detectar lo que viene siendo necrosis avascular. Y en otros casos se suele solicitar la tomografía axial computarizada, esto más que todo para que nos evalúe lo que viene siendo las deformidades óseas o las secuelas que nos lleguen a causar, ya sea por fracturas o la displasia. Bueno, entrémonos al tratamiento. En el tratamiento se va a decir que va a ser inicialmente conservador. Esto vamos a hacerlo mediante la modificación del estilo de vida del paciente, pérdida del peso del paciente. También se va a hacer uso de antiinflamatorios no esteroideos y uso de bastón o muleta contralateral para la descarga. Bueno, bueno, eso va a consistir el tratamiento conservador. Y vamos a irnos como segunda línea del tratamiento quirúrgico. Eso ya se va a usar en casos más avanzados con sintomatología progresiva. Y también esto va a depender de lo que viene haciendo y los estadías, como ya les había dicho, de Tonis. Inicialmente vamos a tener que, en caso de que se trate la clasificación de Tonis de 0 a 1 y que se trate de pacientes jóvenes, se va a optar por una corrección para alinear lo que viene siendo la extremidad mediante las osteotomías, como podemos observar en estas imágenes. Bueno, también se va a hacer en estadios más avanzados y que se trate de pacientes mayores, ya como estadios de 2 al 3, se va a optar por lo que viene siendo la sustitución articular, esta ya mediante lo que viene siendo una prótesis total de cadera, como podemos observar en la imagen. Bueno, en eso va a consistir más que todo el tratamiento. Ahora vamos a irnos a lo que viene siendo el pensamiento femoroacetabular, en la cual podemos decir inicialmente como introducción que esta va a ser una alteración de lo que viene siendo la articulación coxofemoral en la que va a existir un contacto anómalo entre el borde acetabular y la unión de la cabeza y el cuello femoral durante los movimientos extremos, especialmente en movimientos de flexión, rotación interna que van a causar lo que viene siendo un daño progresivo a nivel del labrum acetabular y del cartílago articular. Bien, para que se llegue a entender más, el pensamiento acetabular, femoroacetabular, esta va a ser la principal causa de lo que viene siendo el dolor de cadera, esto en adultos jóvenes. Ya, debido a que, ya les había dicho, este va a ser un proceso mecánico patológico de la articulación coxofemoral y va a producir lo que viene siendo alteraciones anatómicas en el acetábulo y en el fémur. Ahora, en movimientos repetitivos, este va a generar estrés sobre la articulación y se dice que va a provocar daño progresivo a nivel de, ya les había dicho, partes blandas, que va a decir el labrum acetabular y también el cartílago articular y estructuras óseas. Bueno, esta, a medida que vaya avanzando, puede evolucionar hacia artrosis secundaria de cadera. La prevalencia de la deformidad de esta de tipo CAM va a ser en varones, va a ir del 17 al 25% y en mujeres va a ir del 4 al 7%. Bueno, aquí podemos observar en la imagen que vamos a tener un crecimiento de la jiba en el cuello del fémur y un sobrecrecimiento en el techo del acetábulo, que se lo va a conocer como pincer. En cuanto a sus mecanismos de producción del pensamiento femoral acetabular, vamos a ver que este va a estar dado debido a deformidades óseas, ya sea en el fémur o el acetábulo, ¿no? Estos van a ser dos tipos principalmente, siendo la combinación de ellos la más frecuente, que es motivo de consulta
en traumatología, ¿no? En este vamos a ver que el tipo CAM, primeramente el tipo CAM, que este es el tipo de alteración que se va a originar a nivel del fémur, ¿no? Como se puede observar en este caso, en donde la cabeza del fémur va a perder la forma esférica que normalmente tiene. Este se vuelve algo ovalada o irregular. Al realizar movimientos de flexión y rotación interna, esta cabeza deformada choca con el reborde antero superior del acetábulo, lo que genera un impacto que genera una compresión del cartílago del labro, provocando microlesiones y con el tiempo una degeneración articular. Este va a ser más frecuente en pacientes jóvenes o varones jóvenes, especialmente aquellos que practican deportes de contacto e impacto, como será el fútbol, el básquetbol, donde se exige una gran movilidad de la cadera, ¿no? Y también se piensa que esta deformidad puede originarse por alteraciones en la maduración ósea durante la adolescencia, cuando el cartílago de crecimiento todavía no se ha cerrado. El otro tipo, el tipo pincer, va a ser una deformidad que, como se puede observar en la imagen, va a ser a nivel del acetábulo. Este acetábulo tiene una cobertura excesiva sobre la cabeza del fémur, lo que hace que el cuello del fémur impacte contra el labrum y la pared acetabular. Esto causa una compresión, también una compresión repetitiva del labrum, que finalmente degenera y se rompe, generando dolor y limitación funcional. Este va a ser más frecuente en mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida. Y las causas más comunes van a ser una causa profunda, que va a ser el acetábulo más profundo de lo normal, una protrusión acetabular, y también está la retroversión acetabular. Y en esta otra imagen podemos observar lo que sería, ¿no?, la forma combinada de ambos tipos, ¿no? Tanto la tipo CAM y la tipo pincer. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que este va a presentar un cuadro clínico más que todo en pacientes adultos jóvenes físicamente activos, que muchas veces tienen los antecedentes de una actividad física intensa. Es importante también destacar que que en estos pacientes no van a presentar un signo patognomónico, por lo que el diagnóstico se basa en una adecuada correlación entre la anamnesis, la producción física y hallazgos por imagen, que posteriormente lo van a estudiar mis compañeros. En el pinzamiento femoroacetabular vamos a ver que el síntoma principal va a ser el dolor que va a ser a nivel de la zona inguinal, que constituye la manifestación más frecuente. Va a ser un dolor profundo, mal localizado, descrito a menudo como una molestia, una pesadez en la ingle, que puede irradiarse hacia la parte glútea o la cara anterior o posterior del muslo e incluso hacia la región del trochanterion. Este dolor va a ser de inicio gradual y de tipo mecánico. Este va a aparecer con la actividad y va a mejorar con el descanso. Este con el tiempo evoluciona progresivamente. El dolor se vuelve más constante, llegando a presentarse durante las actividades simples como caminar o permanecer sentado, o en casos avanzados puede presentarse incluso en el reposo. Los factores desencadenantes van a ser los movimientos los movimientos que más que todo que estén relacionados con lo que es la flexión, la aducción y la rotación interna, como ser, por ejemplo, el sentarse con las piernas cruzadas, el movimiento del golpeo, agacharse a recoger objetos del suelo o ingresar o salir de los automóviles. Esto es debido a que aumentan el contacto anómalo entre la cabeza del fémur y el acetábulo, generando un conflicto óseo característico. Otros síntomas que van a acompañar estos van a ser la rigidez muscular, que va a ser una sensación de cadera trabada, la limitación funcional progresiva, especialmente en actividades que impliquen la flexión y rotación interna, los bloqueos articulares transitorios, los chasquidos o clics intraarticulares reproductibles que pueden ser oídos al momento del movimiento. En fases avanzadas puede haber una debilidad muscular glútea y alteraciones en la marcha. A la exploración física podemos observar en la inspección a los pacientes con una marcha antiálgica debido a que no quieren apoyar el peso por el dolor en el miembro afectado. En cuanto a la movilidad, vamos a ver que va a haber una limitación principalmente a la flexión, rotación interna y a la aducción. En caso de la rotación externa, puede estar preservado o incluso puede estar aumentada según el tipo de pinzamiento que presenten los pacientes.
También está lo que es el signo de la C, que va a ser eh, más que todo es cuando el paciente ahueca la mano, como se puede observar en la imagen. eh, Ahueca la mano sobre el área de la cadera, con el pulgar señalando hacia el lado del glúteo y los dedos hacia el lado del adelante o a la ingle, ¿no? Este es el gesto que indica un dolor que abarca varias zonas de la articulación y no solo en el punto específico, y va a ser un signo indicador clave para esta patología del pinzamiento femoroacetabular. También está lo que serían las denominadas maniobras de provocación. Vamos a tener primeramente el test de atrapamiento anterior de FADIR, que es cuando el paciente se le coloca en decúbito supino, se le flexiona la cadera a 90 grados y se aduce y se sostiene internamente. Si durante esta maniobra el paciente refiere dolor en la ingle o sensación de bloqueo, el test se considera positivo. Esto indica un conflicto entre la cabeza femoral y el borde antero superior del acetábulo. Otra maniobra va a ser la maniobra de aprehensión o de atrapamiento posterior, en donde al paciente también se le colocan decúbito supino, se le coloca la cadera en extensión y rotación externa, como se puede observar en esta imagen. Y eh, eh, la aparición de dolor posterior en esta sensación o sensación de inestabilidad sugieren un pensamiento posterior o lesión del aurum posterior. ¿No? Otros tipos de test o maniobras van a ser el Faber test, que por sus siglas van a ser los movimientos flexión, aducción y rotación externa. En este, el paciente de igual forma va a estar en decúbito supino y el examinador va a flexionar la cadera y la rodilla de lado a evaluar. Luego se coloca lo que es el tobillo del paciente sobre la rodilla contralateral formando la figura de cuatro mientras se estabiliza la espina ilíaca anterosuperior contralateral. El resultado positivo es según el lugar del dolor, ¿no? Cuando el dolor es anterior, un Faber positivo con dolor anterior, esto nos orienta hacia un diagnóstico de pinzamiento femoroacetabular y cuando un Faber positivo con dolor posterior sugiere una patología sacroiliaca. Y en cuanto al test de Over modificado, este más que todo eh, va a ser útil para valorar la contractura del tensor de la fascia lata y que puede coexistir junto con el pinzamiento femoroacetabular. Bueno, vamos a continuar con la prueba de imagen. Inicialmente, cuando se solicita una prueba de imagen, es la radiografía simple, ¿no? Este tipo de radiografía nos va a ayudar bueno, es de suma importancia, es una herramienta diagnóstica bastante adecuada para las estructuras óseas y, bueno, para puede ser en pacientes con dolor de cadera de tipo mecánico, en adultos, jóvenes, donde nos permite detectar lo que son las alteraciones morfológicas de las estructuras óseas, ¿no? Bueno, como en este caso de la parte del fémur y en el acetábulo. Bueno, tenemos varios tipos de proyecciones. Tenemos la proyección AP de pelvis, donde va a evaluar de forma general y simétrica lo que es el espacio articular, la cobertura acetabular y entre otros tenemos la también que es la de lateral pura o también se denomina axial de cadera. Esto muestra el contorno anterior del cuello femoral y es útil para la jiba o el de tipo CAM que enseguida vamos a ver también. Tenemos después la proyección de Dunn, que es ideal para medir el ángulo alfa, que también lo vamos a ver en unos momentos, y donde muestra la unión, bueno, es útil para mostrar la unión de la cabeza y el cuello. También tenemos la del falso perfil de Lequesne, que nos ayuda a valorar lo que es la cobertura anterior del acetábulo y posibles retroversiones que vamos a evidenciarlo también en unos minutos. Bueno, en cuanto a la evaluación de la morfología de tipo pinzamiento, tenemos el de tipo CAM y el de tipo pincer. El de tipo CAM principalmente ocurre cuando la cabeza femoral no es completamente esférica, entonces va a tener abombamientos, bueno, que puede ser en la cabeza
del cuello, ¿no? Durante la flexión y la rotación interna, esta jiba va a impactar con el borde acetabular antero superior. Bueno, los signos radiográficos que nos va a ayudar a evidenciar son estos dos signos que menciona acá, el signo del ángulo de alfa y el de offset de cabeza-cuello. Principalmente el de alfa se utiliza en proyecciones laterales puras o de Dunn, como bien mencioné hace un momento. Los pasos para seguir esta medición de este ángulo, principalmente vamos a identificar el centro de la cabeza femoral en la radiografía, el centro de la cabeza femoral, donde vamos a trazar una línea del eje del cuello femoral y posteriormente luego del centro de la cabeza del fémur vamos a trazar otra línea hacia el punto donde la superficie redondeada deja de ser esférica hacia este punto. Entonces, este ángulo que nos va a dar entre ambas líneas es el ángulo alfa, como bien se describe, ¿no? Que tiene que ser mayor a 50 en mujeres y mayor a 68 grados en hombres. Bueno, así también tenemos la otra medición del ángulo de offset de cabeza-cuello. Bueno, donde estas se van a trazar una línea central a lo largo del cuello femoral. A ver si lo vemos aquí. Se traza una línea a lo largo del cuello y se va a trazar otras dos líneas que una va a tocar el borde anterolateral de la cabeza femoral, que sería esta de acá. Posteriormente otra línea que toque el borde anterior del cuello femoral. Y este espacio o esta distancia entre ambas líneas va a ser el offset de cabeza-cuello. Entonces, eso es lo que determina. Y bueno, como aquí menciona, tiene que ser mayor a 10 milímetros. Bueno, posteriormente tenemos el de tipo pincer. El de tipo pincer se va a originar de la cobertura acetabular excesiva sobre la cabeza femoral. Esto provoca que el cuello del fémur golpee lo que es el labrum que es, a ver, esta porción de acá, esta porción de adentro. Y bueno, y también golpee la pared acetabular anterior durante la flexión. Estos signos radiográficos son característicos y bueno, son estos los que voy a mencionar, son el signo de la sobre encruzamiento o el de tipo 8 que se evidencia acá. Esto, las líneas del borde anterior y posterior del acetábulo se cruzan y, bueno, se, se indica, ¿no? Una retroversión y también el índice de retroversión que tiene que ser mayor a 33 o a 50%, ¿no? Tenemos también posteriormente la causa profunda y protrusión acetabular. Bueno, esta es la normal, ¿no? Tenemos la coxa profunda en donde, bueno, como podemos ver, el fondo va a ser del acetábulo de la cabeza femoral, van a sobrepasar lo que es la línea ilioisquiática. Entonces, eso es lo que podemos observar en de estas dos imágenes. Posteriormente tenemos también el ángulo de Wieberg, que tiene que ser mayor a 40 grados. Y bueno, esto da una cobertura excesiva de la cabeza femoral también. Bueno, posteriormente tenemos las pruebas de imágenes complementarias. Estos estudios complementarios avanzados se utilizan para identificar las posibles deformidades después de la radiografía. Se utiliza como un estudio de imagen avanzado. Tenemos en estos, por ejemplo, la tomografía axial computarizada y también tenemos el de reconstrucción tridimensional, que es el 3D. Este estudio es de elección para cuantificar con exactitud la deformidad ósea que ha sufrido el paciente posterior a estas lesiones. Bueno, donde las funciones principales van a permitir ver la precisión del contorno de la cabeza, el cuello femoral, tenemos la forma del acetábulo y la relación que hay entre ambos.
Y la reconstrucción en 3D obviamente muestra claramente la jiba, el de tipo cam y el de tipo pincer, por ejemplo, el de cam, como mencioné, es a nivel del cuello y el pincer a nivel del acetábulo. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar de una mejor forma qué acción vamos a tomar. Posteriormente tenemos a la resonancia magnética con gadolinio. Bueno, em, donde en esta resonancia magnética vamos a poder ver el labrum acetabular, donde vamos a ver que se va a detectar los desgasos y los desprendimientos que van a tener en esta imagen, bueno, en este método, medio de imagen. Tenemos que en el cartílago articular vamos a identificar las erosiones y la pérdida del grosor que va a tener con mayor exactitud. Y bueno, esta resonancia con gadolinio intraarticular va a mejorar la visualización del labrum y del cartílago y nos permite ver las extravasaciones, el contraste, las roturas, fisuras que van a tener. Por ejemplo, mirar se evidencia de una forma más detallada lo que son las estructuras óseas. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento conservador, pues una vez diagnosticado el problema, las primeras propuestas al paciente son el uso de medicación antiinflamatoria y también un protocolo de fisioterapia para ayudar a corregir lo que son los movimientos perjudiciales y a la vez también para que se alivie el dolor. Dentro de la Dentro de los parámetros de tratamiento conservador, pues tenemos la modificación de la actividad, en donde se evita los movimientos que favorezcan el pinzamiento, especialmente los de flexión, aducción, rotación interna y de la cadera. También suspender o limitar deportes de contacto o actividades repetitivas que sobrecarguen la articulación como el fútbol o el baile. También dentro del tratamiento farmacológico tenemos el uso de antiinflamatorios no esteroideos, AINES para aliviar el dolor y la inflamación. También está lo que es la rehabilitación y fisioterapia. Estas, bueno, se desaconsejan los ejercicios de estiramiento, movilidad forzada, ya que agravan los síntomas. Solo se recomienda una fisioterapia suave, enfocada en el fortalecimiento muscular y el control postural. Otro de los tratamientos de, Otro de los tratamientos tenemos otro de los tratamientos tenemos lo que es la osteoplastía femoroacetabular. Ya, esta es una cirugía destinada a eliminar el conflicto mecánico que vendría siendo el choque entre el fémur y el acetábulo, corrigiendo las deformidades óseas y que provocan el pinzamiento femoroacetabular. Consiste en resecar las gibas femorales tipo CAM o el exceso borde acetabular tipo pincer, que las vamos a explicar. Ya, dentro de las indicaciones, pues las caderas sintomáticas con test de atrapamiento positivo y artrosis leve, TONIS 0,1. Otro de las indicaciones es en TONIS 2, la supervivencia articular es del 80% a los 5 años y también este se puede dar en pacientes jóvenes y activos con dolor y limitación del movimiento. También en los deportistas que realizan movimientos repetitivos de flexión, aducción y rotación interna. También se da en lo que son secuelas anatómicas como la epifisiodesis femoral proximal, enfermedad de Pertes, displasia residual, lesiones postraumáticas, retroversión o retrotorsión femoral. Dentro de lo que es, vamos a tener dos tipos de osteoplastía femoroacetabular. Una tenemos la osteoplastía artroscópica y la osteoplastía por cirugía abierta. La osteoplastía artroscópica pues está indicada en grado 0 y algunos en caso 1 de tonicia. Este va a ser útil para reparar el labrum acetabular, la resección de los rebordes óseos acetabulares, regularizar lo que son las pequeñas gibas femorales. Dentro de las ventajas, pues tenemos las que son las menos invasivas, es la menos invasiva, menor daño muscular, rehabilitación rápida y está contraindicado en deformidades en la articulación femoroacetabular grandes o pinzas severas. En la osteoplastía por cirugía abierta, pues en acá, en acá, pues, ¿qué es lo que pasa? Se luce la cadera con preservación de la arteria epifisiaria. En tipo CAM, pues se lima el cuello femoral hasta permitir un grado de 120 grados de flexión y 40 grados de rotación interna. También en el tipo pincer se reseca el borde acetabular sobrante y se reancla al labrum.
Este permite ver toda la articulación en unos 360 grados y tratar las lesiones asociadas. Dentro de las complicaciones de este, pues vamos a tener un dolor trocantérico que va a estar en un porcentaje de 36%, el mal unión del trocánter, pérdida sanguínea y riesgo de necrosis femoral. Y bueno, también vamos a hablar de lo que es la osteotomía pélvica, también conocida como el PAO de Gans, el cual es el procedimiento quirúrgico indicado para corregir deformidades del acetábulo, las cuales pueden causar un pinzamiento femoroacetabular de tipo pinza. Esta principalmente se utiliza en casos de displasia acetabular, en retroversión de coxa profunda, donde puede existir una cobertura excesiva de la cabeza femoral. El objetivo es reorientar el acetábulo en 3 dimensiones. ¿Para qué? Para mejorar la cobertura, eliminar el choque mecánico y preservar la articulación nativa. Esta va a estar indicada en pacientes jóvenes con dolor de cadera, con una limitación funcional y con hallazgos radiológicos de displasia o retroversión acetabular. Pero en estos pacientes el cartílago articular tiene que estar conservado. Los pasos a seguir en una cirugía, se empieza con lo que es la incisión ilioinguinal o anterolateral. ¿Para qué? Para exponer el ilion, el pubis y el isquion. Luego se debe hacer 3 cortes óseos, los cuales tienen que estar controlados alrededor del acetábulo, manteniendo lo que es la columna posterior de manera intacta para conservar lo que es la estabilidad. Una vez que se haya liberado el fragmento, se debe rotar el acetábulo a la posición adecuada. Un ejemplo de esto es de retroversión a anteversión, corrigiendo lo que es la orientación. Finalmente, se debe fijar con 3 o con 4 tornillos largos para mantener la posición hasta que exista una consolidación ósea. Luego también vamos a ver lo que es la osteotomía femoral. La osteotomía femoral es generalmente intertrocantérica o subtrocantérica. Ya esta más que todo es para corregir alteraciones torsionales o angulares del fémur que producen un pinzamiento de tipo CAM. Ya el objetivo de este principalmente es restaurar la anatomía y la biomecánica normal de la cadera, ya evitando lo que es el conflicto entre el cuello femoral y el reborde acetabular. Ahora, este más que todo va a estar indicado en casos de anteversión o retroversión femoral excesiva, que pueda ser coxa vara o deformidades del fémur proximal, las cuales pueden contribuir a lo que es un impingement, especialmente cuando los síntomas no están mejorando con tratamiento conservador. En estos pacientes lo que vamos a hacer es una incisión lateral sobre lo que es el fémur proximal y justamente ahí se debe hacer un corte transversal completo en la zona intertrocantérica. Ya luego de esto se debe rotar manualmente el fragmento distal del fémur para corregir lo que es la orientación. De esta manera se lo puede hacer girando hacia adentro si hay retroversión, como por ejemplo. Finalmente, en aquí se debe fijar con una placa metálica y con tornillos que puedan estabilizar en sí el hueso hasta que igual haya una consolidación ósea.